Bienvenidos a Sanadú, donde cada visita es una experiencia. Ven a disfrutar sabores únicos, un ambiente vibrante y momentos inolvidables. Los invitamos a Sanadú, el único en el Paseo Atocha, en Ponce. Aquí nos vemos. Bendiciones. Dímelo, mi gente, ¿qué está pasando? Bienvenido a este otro programa de Criollo PRTV, su canal, su podcast favorito de aquí, de Ponce y todo el área azul. Oye, gracias por estar aquí, sintonizarnos. Estamos grabando hoy, como casi siempre hacemos en la semana, desde el Hotel El Meliá, aquí en Ponce, dentro de lo que es el casco urbano de la ciudad de Ponce, la ciudad señorial que tanto quiero, tanto amo y tanto me ha dado. Uno de los hoteles más icónicos de toda la isla. Les recomiendo que vengan para acá. Si no lo han visto todavía, vengan al Meliá, justo en el corazón de la ciudad. 140 años de historia. El único con 140 años de historia que nunca ha cerrado para el público. Siempre ha estado abierto, disponible y en servicio. Así que venga para acá. Criollo PRTV en el Meliá. Así que hoy tengo el honor de tener a alguien en el cual admiro muchísimo, una persona que tiene una trayectoria increíble tanto en educativo, en la educación, como profesor, en el deporte, una persona que sabe muchísimo de la historia del deporte, historia de muchos deportistas grandes en Puerto Rico. Más adelante estaremos hablando de eso. Pero sin más preámbulo, oye, vamos a darle la bienvenida al nuevo miembro del Criollo PRTV, al profesor Héctor Díaz Salich. Gracias, don Héctor. ¿Cómo tú estás? Gracias, Emma. Gracias por invitarme y gracias al público, ¿verdad? Que te escucha. Como tú dices, estamos en el Hotel Meliá, frente al famoso Parque de Bombas. Sí, sí, O sea sí. que aquí todo es historia. Como te dije ahorita, detrás de nosotros, en un momento determinado, fue el periódico La Democracia, donde Luis Muñoz Rivera pues, empezó a trabajar con ese gran periódico. O sea que estamos en una zona histórica, definitivamente. He visto algunos programas tuyos, fabuloso, la entrevista del profesor doctor Madera, Héctor Meléndez, increíble. O sea que este programa realmente está cogiendo auge y todo el público lo tiene que estar escuchando, definitivamente. Definitivamente. Mira, yo me he sentido tan halagado y a la misma vez orgulloso, ¿verdad? De que un joven emprendedor como yo, que tenga, ¿verdad? Esta visión de crear este tipo de contenido en la ciudad señorial. Y lo hice porque sé el potencial que tiene mi ciudad. La ciudad de Ponce tiene muchas personas que son tan valiosas para el pueblo, no solamente para Ponce, sino para toda la isla, su conocimiento, todo lo que han aportado de diferentes ángulos, como estábamos hablando ahorita con Héctor Meléndez, una voz increíble para el deporte, especialmente para los Leones de Ponce, el baloncesto. Estuve aquí el padre Orlando Lugo, que para mí fue una persona que me trató como si fuera familia de toda la vida, y yo lo acabo de conocer en el momento que voy a entrevistarlo. Así que me ha tocado muchas oportunidades. También tuve la honorable alcaldesa de Ponce, Marley Cifre, y también fue un encanto trabajar con ella y hacer una entrevista. So que he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente y también del ambiente artístico, o sea, algunos atletas. Así que me encanta esto que estoy haciendo y espero que esto siga para adelante y mucho más, por lo que le vamos a mencionar más adelante. Eso es así. ¿No? Y del lugar histórico estamos transmitiendo. Exactamente. Así que, ¿qué más podemos pedir? Héctor, te voy a llamar a esto porque ya hemos entrado en mucha en confianza, pero profesor, yo sé que usted tiene una historia increíble, magnífica, que una hora de podcast no será suficiente, pero quiero que le demos a la gente y le ilustremos de dónde sale, de dónde viene, de dónde nació y creció el Héctor
Díaz Salish, a quien Pues mira, yo nací en Estados Unidos, soy producto de dos jóvenes puertorriqueños, una joven natural de un barrio de Juana Díaz y de un joven natural de un barrio de Junco. O sea que tanto mi padre como mi madre se fueron para Estados Unidos en la década del 50 y allí se conocieron y allí pues me tuvieron. Nací el 11 de noviembre de 1956, o sea que ahora en noviembre voy a cumplir 70 años. wow, Eh, amén. por las cosas del destino, a los 3 meses regreso a San Juan, porque mi abuela y mi abuelo vivían en Río Piedra, porque tenían hospedado y también sus hijos estudiaban en la Universidad de Puerto Rico. O sea que ella se movía, estando en Ponce, ella se movía para San Juan cuando sus 7 hijos estudiaban tanto en Mayagüez como estudiaron en Río Piedra. En Mayagüez ella no se mudó, pero se mudó varias veces para Río Piedra. Wow. Mi mamá, pues, viene a vivir con su familia y ahí yo también vengo, ¿verdad? Desgraciadamente, mis padres pues, no tuvieron éxito en el matrimonio y vienen a vivir, ¿verdad? Mi mamá viene a vivir con su padre al área de Río Piedra, específicamente en la calle Brombo, eso en el área básicamente estudiantil de Río Piedra. Ahí regresamos a Ponce y después regreso otra vez a San Juan. Ea, O sea que estoy entre Ponce y San Juan. O sea que mi primer grado lo hago en una escuela que se llama Puerto Rico Junior College, donde hay algo de historia en eso, porque la principal y mi maestra de primer grado, tú la conoces y todo el mundo la conoce, Ana G. Méndez. ea, Ana G. Méndez fue la principal de la escuela y mi maestra de primer grado. Desgraciadamente ese colegio pues se mueve para el área de Carolina y me mueven a mí para otra escuela, para un colegio privado y estoy entre colegios privados y la escuela y finalmente en cuarto grado eh, mi familia se muda para Ponce y ahí donde entro a la escuela Ramiro Colón, a la escuela Rafael Puars, a la escuela Ismael Maldonado y a la escuela, la grandiosa Escuela Superior Ponce High. mi alma mater también. O sea que tengo un proceso, digamos, de primer grado a sexto grado, pasé por 6 escuelas. Wow. O sea que si yo sé escribir, es por milagro de Dios. Porque debo decirte, uno hoy como maestro, uno se da cuenta de la importancia que tiene esos grados primarios. Y ese cambia y cambia, obviamente, puede afectarte, ¿verdad? En esa parte inicial de tu vida como joven. Me dijiste, perdona que te interrumpa, me dijiste que tienes 7 hermanos, son 7. No, eran 7 hermanos de mi mamá, Oh, ok, de mi ok. mamá. O sea que cada uno estudió en Río Piedra y estudiaron en Mayagüez. O sea que en ese caso, mi abuelo fue un maestro y iba a la escuela a caballo en el área de Río Caña, en el área de Juana Díaz, esa es el área de donde se crió mi familia, en el área de Río Caña, en lo que se llama el Puente de Hierro, que es la colindancia entre Juana Díaz y Cuamo. O sea que mi abuelo me contaba que las dos personas más importantes del barrio era el bolitero y era él. O sea, era un señor que era bolitero Ajá. y él que era el maestro, porque enseñó a todos los estudiantes de esos barrios. O sea que iba a caballo a la escuela. O sea que, bueno, él me dice que lo más que se ganó como maestro fue $90. Y con $90 y mi abuela trabajando con sus manos,
porque también cocinaba, también cosía, desarrollaron 7 hijos, y hijos profesionales, doctores, abogados, ingenieros, comerciantes. O sea, era otra época. Hoy tú le cuentas a esos muchachos primero no te lo va a creer, pero en esas décadas del 20, del 30, del 40, era una época sumamente difícil. Te lo digo porque la crianza mía básicamente fue con mi abuelo y mi abuela. O sea, ellos son 7 y yo diría que soy el 8, porque ellos me criaron desde los 3 meses de nacido. Wow. Para cuestión de récord, mi abuelo se llamó Pedro Juan Salich y mi abuela Porfidia Sotomayor. O sea que fueron personas bien importantes en mi vida. Hay algo que me llama la atención y es tu apellido Salish. ¿De dónde vienes? ¿Sabes de dónde viene Salish? Bueno, mi apellido es Díaz Salich. Todo el mundo me conoce por Salich. Hay una historia que no quiero hacerla muy larga ni corta, pero yo te diría que en el 1600 algo, porque ahí ya hay un árbol genealógico de la familia. Llegaron dos hermanos, y esos 2 hermanos hicieron su familia y se fueron obviamente separando. Unos se establecieron en Ponce y otros se establecieron en Juanadía. Yo soy de la cepa de Juanadía. Hay una cepa que es de Ponce, pero nos tratamos como familia porque básicamente fue el origen de 2 hermanos en un momento determinado. O sea que quizá ahora pues tú dices, pues esa no es familia mía, pero si tenemos el mismo apellido. ¿No? Y que tu apellido es un apellido bien difícil. O sea, cuando yo lo conocí a usted por primera vez y me dijeron su apellido, yo nunca lo había escuchado hasta este momento que lo conozco a usted. Y yo dije, Salich, pero ¿de dónde sale ese apellido? Según una prima mía que ha hecho el estudio de toda la familia, viene del área de Cataluña, de Barcelona. Hay otros que dicen que el apellido también puede venir del área de Asturias. O sea que hay una generación con esos apellidos. Hay muchos apellidos, ¿verdad?, que se establecieron en unos pueblos específicos. Ejemplo, los Vicent se establecieron en Ciales, los Matei, los Anton Giorgi se establecieron en Yauco. O sea que es interesante cuando uno estudia esa generación de los apellidos y cómo se establecieron y por qué por qué los ponceños son así. Aunque Orgulloso. yo no soy ponceño, yo soy ponceñista, porque no nací en Ponce. Tú eres ponceño. Ujú. No, Sí, sí, tú naciste en Ponce. sí, yo nací criado en Ponce. O sea que o sea, Aquí, una cosa es ser ponceño y otra cosa es ser ponceñista. sí, no, yo soy del barrio Río Chiquito, La Coquí. O O sea sea, que, es la mancha de plátano del barrio, la tengo aquí en la frente. pues mira, aunque me crié en los primeros grados en el área de Río Piedra, en mi casa siempre me decían que el equipo y de donde yo era de Ponce. Nunca, o sea, esa mata de plátano siempre la mantuvieron, ser ponceño y orgulloso de ser, ¿verdad? Nacer y criarse aquí puede ser bien orgulloso. Yo no tuve la dicha de nacer, pero siento y vivo por este pueblo como si hubiera nacido. ¿No? Y es uno de los pueblos con más folclore cultural de casi de toda la isla, ¿no? Todos los pueblos tienen lo suyo, pero aquí, musicalmente hablando, en arte, cultura, wow, aquí ¿No? Y hay, cuando tú estudias esa historia, ahí donde uno dice, wow, es increíble todas las cosas que un grupo de personas hicieron. Y ajá, eso es lo más grande que uno puede vivir, tú sabes. Cuando tú sabes los colores, por qué los colores rojo y negro, o sea, por qué el Chivo Pepe, o ujú, sea, tantas cosas que hay aquí. Ubita, Ubita, y antes de Ubita, pues había otras personas también. claro que sí. Eres profesor en la UPR. Pues mira,
quiero que me cuentes cómo llega la educación a ti. O sea, no es cómo tú te educaste, sino cómo usted quiso decidir, quiero ser educador. Wow. Estando en la Ponce High en el año 1975, yo te diría que de los 1.473 estudiantes que nos graduamos de la Ponce High, todos querían ser abogado, ingeniero y doctor. Ahora tú le preguntas a un estudiante qué tú quieres ser, quieres ser japero. En aquel Influencer. momento tú querías ser abogado, ingeniero y doctor. Y yo quería ser doctor. Entré a la Universidad Católica para estudiar ciencia, pero las matemáticas y la ciencia parece que no estaban convencidas conmigo y ahí cambié al área de educación. No fue un proceso fácil y yo lo digo y lo repito en mis clases, o sea, estaba casi colgado. Y la educación me dio una oportunidad diferente. ¿Por qué? Porque en la ciencia lo que hablaba el maestro era lo que había, pero en educación me preguntaban las problemáticas y yo podía hablar, yo podía discutir y podría analizar. O sea que a mí me encantó el proceso de educación y yo creo que si hubiera nacido, obviamente no lo hubiera cambiado, pero mi abuelo era maestro, las tías de mi abuelo, la hermana de mi abuelo también fueron maestros. O sea que había algo también genéticamente que estaba en mí que yo no lo sabía. ¿Cuál es la década que me estás hablando que fuiste a la católica? Pero La década en que estudiaste en la católica. en la década ¿Qué de, estudiaste? estudié en el 75. Wow, en el 75. ¿Y cómo era yo? Y pregunto, porque yo estudié en la católica, pero yo vine a estudiar en la católica en el 2000, en el 2004, 2005, ¿me entiendes? Y quiero saber que alguien me diga, ¿verdad? ¿Cómo era la católica aquel entonces? Si era igual de grandota como cuando yo estudié, o era más chiquita y después Bueno, la católica en los últimos años ha ido, ¿verdad? Ha ido haciendo unos edificios brutales. expandiendo. O sea, cuando yo llegué ya había la verja. Yo he conocido gente que estuvo en la década del 60 y 50 y la católica no tenía verja, le pusieron una verja. Los carros se estacionaban dentro, o sea, tú veías los carros. Ahora también creo que ahora pasa, hay unos parking específicos que tú entras, Tienes que tener pero un en mi permiso, un época no era sticker. así. Tienes que pagar una cuota ahora. Eh, no había la piscina como hoy, el grandioso estadio eso no estaba. O sea que fue una época, yo tuve la oportunidad de estudiar, El arco. el arco eso no existía, no éramos pontificia, era la católica, Punto y se acabó. era la Universidad Católica, Ajá. pero si tú le preguntas a una persona de década del 50, era Santa María. O sea que fue cambiando los nombres, Universidad Católica Santa María. correcto. Wow. Porque Santa María o la Católica comenzó en el edificio donde hoy es San Conrado. Ahí comenzó en el 48 la Católica. O sea que la Católica, bueno, esa década del 75, imagínate yo con el pelo largo, con unos maones, con chancleta, ¿verdad? Ese era el perfil de esos jóvenes de esa década del 70, 75. No era la época de los hippies, no era hippie, era una época funky, el Funky. famoso funky, la época de John Travolta, la época, o sea, es una época de los Bee Gees, de Chicago, de Air Supply, o sea, una música que todavía se canta y se toca y se escucha. ¿Ves? Y entonces cuando yo escucho a los jóvenes, ¿verdad? Con la música de ahora, pues está bien, cada cual tiene su época, pero mi época fue mi época, Ujú. definitivamente. Algo que en esos años ocurría, que últimamente es más difícil, son las famosas jaranas.
Las jaranas son las fiestas que hacían los jueves en diferentes universidades. Nosotros íbamos a San Germán, íbamos a Mayagüez, a la famosa jarana, porque también pertenecíamos a una fraternidad. Y ese complemento de fraternidades, sororidades, el grupo de atletas, o sea, todo el mundo era, si eras de la católica, eras de la católica. O sea que yo no tuve la oportunidad de compartir, digamos, con Manuel González Pató, que fue una de las figuras más importantes de la Universidad Católica. De hecho, Él murió en el 73. yo estudié en la escuela de la intermedia Manuel González Pató. Pues imagínate, o sea, ese señor fue algo increíble. Por lo menos los cuentos que se hablan de él, fue una persona bien espontánea. Bueno, hipotecó la casa para poder buscar beca para sus estudiantes a ese nivel. O sea que esa época yo no tuve la oportunidad de vivirlo, pero amigos míos, personas que posiblemente en algún momento yo pueda entrevistar, saben toda esa historia. O sea que es bien interesante cuando tú hablas de esos años de 1975 per se. El área de la educación, yo empecé trabajando en la escuela Luis Llorén Torres de Juana Díaz, pero por no ser residente del pueblo, al otro año no me dieron trabajo y me quedé desempleado. Y conseguí trabajo en la Secretaría de Recreación y Deporte de Ponce, que en aquel momento era Secretaría de Recreación, Deporte y Cultura del municipio, no autónomo todavía, del municipio de Ponce. El director era el señor Rafael Serrano, donde se crearon un sinnúmero de actividades, tanto internacionales como nacionales. Tú le preguntas a cualquier persona que fue atleta de esa década, y definitivamente la Secretaría de Deporte hizo mucho deporte y fomentó el deporte en diferentes organizaciones que surgieron aquí en Ponce. Y soy parte, ¿verdad?, de ese proceso. Estando en la Secretaría de Deporte, se me encomienda la Galería de Inmortales del Deporte Ponceño. Un grupo lo funda y yo soy la persona que básicamente empieza a buscar los datos que las personas nominan. Ejemplo, vamos a nominar a Emma Marrero en el deporte de baloncesto. Y ahí tienen la información, pero yo tenía que ir a los periódicos el archivo, periódicos amarillentos, y buscar la información de esa persona. O si estaba vivo, entrevistarlo. Y ahí donde me empiezo a apasionar por el deporte. Tuve la oportunidad de esa primera exaltación. Se exaltó 50 inmortales. De los 50 inmortales, 48 pertenecían al pabellón de la fama del deporte de Puerto Rico. Wow. Y tuve la oportunidad de entrevistar a don Emilio Ejeique en San Juan. Después de que vienen los saludos, yo prendo mi grabadora. Resultó que era fraterno mío y me dice: frate, con todo respeto, los verdaderos periodistas no graban, escriben. Y apagué la computadora, la grabadora, y me habló de 50 personas de memoria. Y yo digo, wow, don Emilio Heique es considerado el padre del baloncesto en Puerto Rico. No porque lo inventó, sino porque lo fomentó y fue todas las posiciones que hay en el baloncesto, él fue. Desde jugador, aguador, hasta fue apoderado del equipo de Ponce en el año 1946. O sea que fue una persona de Humacao, Puerto Rico, vivió en Ponce un momento determinado, una persona bien importante en esa historia. Y yo tuve la oportunidad de conocer periodistas que
que si yo te menciono nombres y yo le menciono, mucha gente no sabe quiénes son. Por decirte, don Joaquín Gil de la Madrid, que tenía una sección en los periódicos, Pedro Juan García T. ¿Por qué le decían García T? Eso es algo histórico también. O sea que tantas personas que tuvimos la oportunidad de conocer, entrevisté a personas que tenían 95 años y 97 años, que, que no hay nada escrito. Digo, va a haber algo escrito. Estoy escribiendo la historia de la Ponce Hay, como don Cándido Fortier, que tenía 97 años, don Siquifa Belgé, de los grandes maestros y de los grandes atletas de Puerto Rico en la década del 20. Esa gente, yo tuve la oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo. Y así pues empecé a entrevistar a un montón de personas. Ejemplo, yo tengo el honor de haber entrevistado a Víctor Mario Pérez. ¿Y quién fue Víctor Mario Pérez? El dirigente de Pachín Vicente en 1959. Guido Terosuro era el presidente de la liga, y así Rebeca Colbert, Eugenio Guerra, Manuel Luciano, que ejemplo, Manuel Luciano, la gente que me escucha no saben que es el primer puertorriqueño en ganar una medalla en los Juegos Centroamericanos en 1930, natural de San Germán, pero criado en Ponce. Mira para allá. O sea que personas como esa, pues tuve la oportunidad de conocerlo. Estando en la secretaría también, se me encomendó así. Tú tienes la responsabilidad que si te llaman, deja lo que esté haciendo y tienes que atender. ¿Pero a quién? A Pancho Coimbre. Yo era la persona que llevaba a Pancho al doctor. Y hay decenas de cuentos que ya son chistes relacionados con el famoso pelotero Francisco Pancho Coimbre y Atile. O sea que tuve la oportunidad, ¿verdad?, de compartir con Pancho, con Millito, con Griffin Tirado, con Juan Gilbert. O sea que eso me dio la oportunidad que hoy, ¿verdad?, me llaman historiador del deporte. Porque historia, yo te cogí la misma historia que tú cogiste. Ajá. O sea que ha sido, mira qué irónico, no soy maestro de historia, pero me encanta y me apasiona la historia. ¿Ves? O sea que inclusive, ¿verdad? Fui exaltado al Salón de la Fama como historiador deportivo. Mira para allá. Y algo interesante que ¿En qué estaba año hablando fue eso? recientemente con un amigo, ¿En qué año fue eso? El año, ¿en qué año fue eso? eso fue hace 3 años atrás, en el 2024, 2024. y empecé a trabajar con ese movimiento en el 82. Wow. O sea que me tomó muchos años, pero hemos desarrollado, ¿verdad?, ese conocimiento que, que me apasiona, ese conocimiento que todos los días yo leo. Ahora mismo estoy leyendo el periódico, dos periódicos, el periódico El Mundo y el periódico Imparcial de 1936. Y estoy haciendo unos resumen de esos años. O sea que ya tengo ya de 1930, el 31, 32. O sea que tú puedes hacer un libro que tú puedas leer todo lo que pasaba en el deporte de esos años. O sea, ahora mismo eso no existe. No. ¿Ves? O sea que eso me ha dado la oportunidad de empezar a escribir. El uso de la computadora obviamente ayuda grandemente, pero todavía la tecnología es un poco difícil y me explico. Hay que buscar los periódicos y muchos de los periódicos están en forma digital. Digamos, el Nuevo Día no está en forma digital en la computadora. Ese hay que ir al archivo histórico, página
por página, o entrar a nivel digital, el reel to reel, que es más difícil para la vista. Y esas son situaciones que muchas veces yo veo unos supuestos historiadores ahora Ujú. que anualmente escriben un libro. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Yo llevo 25 años escribiendo la historia de Pachín Vicente. O sea, solamente me ha tocado 25 años de mi vida, ¿eh? Porque ha ido página por página de los periódicos. Página, o sea que página por página. Ujú. Eso toma tiempo, definitivamente. O sea que eh, nosotros hemos tratado de exhortar a todos esos jóvenes que están levantándose, ¿verdad?, en el mundo de la educación, especialmente los que quieren ser maestros de historia, que ese campo de la historia del deporte básicamente es un campo virgen, porque todavía hay mucha gente que no conoce lo que está pasando en los últimos años, Ujú. y eso pues hay que escribirlo, definitivamente. Me acuerdo que tuvimos una conversación cuando nos conocimos en tu salón allá en la UPR, aquí en Ponce, y me contaste algo que me voló la cabeza. Me dijiste que en el salón de clase que usted da a sus estudiantes, muchos de ellos no saben quién era Piculín Ortiz. Me estabas contando eso. Y muchos jugadores que no son tan mayores, que no saben la historia de ellos, que no saben de dónde son, o no saben la carrera grandiosa que tuvieron. Y eso te impactó tanto y tanto y tanto, que por eso estás haciendo lo que estás haciendo conmigo ahora, porque te motivó a decir, no, pero aquí hay un vacío de información de la juventud de hoy en día. Pues mira, no tanto, yo te diría no tanto Piculín, porque Piculín estuvo, vamos a decirle, en el Hit Parade mucho tiempo, durante más de 20 años, y por situaciones ajenas a su voluntad también tuvo sus problemas, ¿verdad? Pero yo tuve unos estudiantes que yo le pido una asignación a casi todos los estudiantes, una asignación de entrevista a un atleta sobresaliente. Y aquí en esta misma calle está la Carmen Solá de Pereira, ¿verdad?, que es el centro cultural, y estamos así celebrando una actividad allí. Y esos dos estudiantes me están ayudando. En eso llega Charlie Nanause, que en aquel momento era el director de deporte de Ponce. Y yo le digo a los dos estudiantes, mira, ustedes no han hecho la entrevista, entrevisten a Charlie Nanause. Y ellos me miran y se miran los dos. ¿Y quién es? ¿Y qué hizo él? Y yo digo, wow. ¿Y qué edad tú tienes? Y yo, 20 años. Y cuando hablo con Charlie, dice, ¿cuánto hace que tú te retiraste? Hace 20 años yo me retiré, hace más de 20 años. O sea que muchos de estos muchachos no te van a conocer quién fue, no van a saber ni quién fue Toñito Colón, ni Charlie Nanause, porque se retiraron hace 20 años. O sea que llevar ese mensaje de estas personas que, como César Bocachica, que tiene 86, 87 años, a jóvenes que van a estar escuchando, quizás pues no es muy atractivo, pero entonces tenemos que hacerlo atractivo, También están los vasallos por ahí. porque eso es parte de la historia. Esos muchachos no saben quién fue Chayan Basayo. ¿Eh? O sea, esos muchachos no saben quién fue Ricky Martin. O sea, estamos en el 2026 y yo te estoy hablando de una historia posiblemente de 1800 y pico. O sea que falta mucha educación. Hay un movimiento de un grupo de maestros que en su momento, me imagino que van a venir aquí a tu programa, que están haciendo esa labor, que son eh, la Asociación de Futuros Historiadores. Y esa organización se supone que pueda desarrollar, ¿verdad?,
esa motivación para esos jóvenes. Y lo más sencillo es saber quién fue Manuel González Pato. O sea, si yo te pregunto a ti, ¿quién fue Manuel González Pato? Quizás tú tienes unas lagunas. ¿Eh? Quizás no te lo nunca lo estudiaste, No, nunca te lo enseñaron. no. Y tú eres de la época posiblemente de Jorge Miranda, que daba clase allí. Yo estudié en los 90 en la Manuel González Pato. Después llegó a la Ponce High cuando ya al principio de los 2000. Llegué a la Ponce High ya en el 2001, 2002, 2003. Me gradué en el 2004. O sea que, pero mi crianza, mi niñez, todo fue en los 90. Me nací Mira, en el 86. la educación, en el caso de la educación física, eh, ha ido cambiando, o sea, el currículo ha ido modificándose. Yo tuve la oportunidad de nunca coger educación física. A mí nunca me dieron educación física y había maestros en la clase, pero a mí nunca me dieron educación física. Wow. Sin embargo, soy maestro de educación física. En la Ponce High, el maestro que estaba cuando yo era estudiante fue Atos Vega. ¿Ve? Y yo te diría que ese grupo de Atos, hasta quizá algunos, hasta el grupo mío, vivían y sentían y se montaban los muchachos en el carro y lo llevaban a los juegos y sin pensarlo. Cuando yo hice la práctica, el mismo maestro me dice, Mister, tenga cuidado, no monte muchachos en los carros, hay que tener mucho cuidado. Y yo hice la práctica, maestro, en la Ponce High, en la década del 80. O sea que ya el perfil ya iba cambiando de los estudiantes y también ha ido cambiando de los maestros. O sea, los maestros han ido siendo, vamos a llamarle, más maestros que otra cosa. No tanto como coach. Ejemplo, el último gran coach que estudió conmigo fue Héctor Amil, que fue coach de Javier Coulson. ¿Eh? Wow. A ver, curso. O sea que, ejemplo, yo estudié educación física, pero yo fui coach de tenis. Yo daba clases de tenis y tenía mi equipo de tenis. ¿Eh? Porque ya el maestro, para bien o para mal, esas horas extras no se las pagan. Y ahí donde vienen los problemas legales también. O sea que hay unas cosas que los maestros de esa década del 70 hacían versus los maestros de los años 2000 no lo hacían. Y los principales también. O sea, la educación es un complemento de cuatro cabezas. El estudiante, el maestro, la comunidad y los padres. Si no se unen esos cuatro, no vamos a tener éxito, definitivamente. Tú puedes tener un maestro bien motivador, pero si el principal no respalda la clase que está dando ese maestro, no va a poder hacer nada. Y si el estudiante no está motivado, menos va a hacer algo. Y si los padres no están motivados, tampoco. O sea que son unos complementos que se tienen que dar en la escuela, donde la comunidad tiene que ser parte de ese proceso educativo. Por eso cuando tú escuchas la famosa frase, la escuela de la comunidad, suena bonito, pero se está dando esa escuela de la comunidad. Yo te diría que no, porque yo conozco dos o tres escuelas que están cerradas y la comunidad está allí y no hace nada por la escuela. O sea que son muchas cosas que pueden estar sucediendo, ¿verdad?, en el sistema de educación como tal. Ahora sí, ya hemos hablado mucho de tu pasión por el deporte, la educación y todo esto, pero algo que a mí me encantaría que le hablaras a la gente es qué va a pasar con nosotros aquí en Criollo PRTV y usted, qué va a estar haciendo aquí con nosotros. Pues mira, estuvimos hablando
hace como un mes, Sí, mes y medio más o menos. uno de las listas que uno tiene. Por ejemplo, una de las cosas que yo quería hacer era tirarme un paracaídas, pero me dio un ataque cardíaco y no puedo. Eh, es hacer un programa, hacer una plataforma interactiva, algo así como esto, donde ya tiene un nombre, se llama Archivo Deportivo, donde ya hay unas personas habladas para poder entrevistarlas. Yo entiendo que esa propuesta tiene una alternativa que puede ser educativa, pero al mismo tiempo la gente puede hasta ganar premios. Claro que sí. Se van a hacer unas preguntas. Ujú. O sea que vamos a ver cómo nosotros podemos cautivar. Eh, Estoy entrando en el mundo de las comunicaciones eh, y te diría que el perfil mío en Facebook es 54 años hasta 78. Ese es el perfil. Ahora, yo tengo que tratar de bajar ese perfil, que por lo menos jóvenes de 30 lo puedan ver. ¿Ves? Si yo logro que jóvenes de 30 lo puedan ver, es un éxito. Ahora, lo ideal sería que jóvenes de 18 años, los que yo les doy clase, me puedan criticar por lo menos. Sí, sí. Porque muchas veces tú le das clase a esos muchachos y ellos te escuchan, pero ni hablan. Ujú. ¿Ves? O sea que esperamos, ¿verdad?, que este tipo de programa, Archivo Deportivo, sea una plataforma donde vamos a estar hablando, vamos a estar entrevistando a los atletas de hoy, de ayer y de siempre, personas como el Nene Sánchez, personas como Rafi Serrano, pero personas como Collazo, el campeón de Villalba, personas como Saya, Ander Saya. que pelea esta semana. O sea que tratar de buscar ese balance, ¿verdad?, que se necesita en todo tipo de programas. Yo estuve viendo los programas de Piculín. No es lo mismo de Piculín, por una razón lógica. Yo no soy Piculín, Exacto. ¿verdad? Piculín, por ser Piculín, vendía el programa, pero yo sé un poco más de Piculín. Yo he leído la historia de todos estos grandes atletas, ¿ves? Y como hemos leído la historia de todos esos grandes atletas, uno puede hacerle otro tipo de preguntas, ¿verdad?, a estos grandes atletas. Yo tuve la oportunidad en todas esas entrevistas de más de 40 años, porque yo fui periodista deportivo también, entrevistar a don Riquejó Sampaio. Yo estaba bien nervioso porque Sampaio tenía ya fama de cascarrabia, y cuando empezamos a hablar y hablar, fue una entrevista lo más Cool. cordial. Cordial. ¿Ves? Y así sucesivamente hemos entrevistado a tanta gente. Muchas de esas entrevistas están grabadas, pero este tipo de programas tú no puedes traer una grabación, Exacto. tienes que traer la persona, pero se podría sacar el día específico de hablar de fulano de tal, y eso sería bien interesante. Hay varios proyectos que estoy haciendo. Hay un libro que ya está, debo tirarlo ya mismo. Es la historia de los atletas de la Ponce High del 1906 al 1930. Atletas que, si yo te menciono los nombres, tú no vas a saber quiénes son. Pero eso no se queda ahí. Ya yo estoy entrevistando gente del 30 al 50, porque quiero hacerlo por décadas. ¿Ves? La idea que nosotros tenemos
es hacer un salón de la fama del deporte de la Ponce High, ¿verdad? Ya vamos a estar hablando con la principal. Si me dan un saloncito, ahí se hace ese salón de la fama. Hay un libro que también estoy terminando, que es se llama simplemente Hawaiian. Hawaiian es Hawaiian González, Germán González Dávila, dirigente de baloncesto, donde desgraciadamente su hijo falleció hace varios meses, Germán González, y Hawaiian necesita un libro, y ese libro ya está en proceso. Desgraciadamente Hawaiian perdió ya la memoria, todavía está vivo, vive en Estados Unidos, y ese libro le va a hacer justicia. Hay un libro que ya yo empecé hace tiempo, tengo que darle los toques finales, se llama El Caballero, el Caballero Don Juan, es Don Juan Gilbert, porque se ha escrito el libro de Pancho Coimbre, se ha escrito el libro de Millito Navarro, pero la otra parte es Don Juan Gilbert, y ese libro también le va a hacer justicia a Don Juan Gilbert. Y el famoso libro que esperamos que salga no más tardar ahora entre septiembre y octubre, que se va a llamar Juan Pachín Vicén, se va a llamar De Ciales al Mundo, Juan Pachín Vicén. Ese libro me ha tomado 25 años de hacerlo. Pachín tuvo la oportunidad de leer los primeros capítulos, me autorizó a hacerlo. Es un libro básicamente de historia. Ahí, a diferencia de los libros que a la gente le gusta, que son los libros de chisme, ahí tú no vas a leer el chisme. Es historia de lo que vivió Pachín como un gran atleta. Ese libro, mucha gente lo está esperando. Ha sido un proceso difícil. Porque me dio un ataque cardíaco, perdí parte de la visión, parte del oído, o sea, Pachín muere, o sea, son muchas cosas que ha pasado y el libro le va a hacer la historia no solamente a Pachín, sino a todos esos baloncelistas que jugaron en esos años 40, 50, 60 y 70, no solamente en Ponce, sino en Ciales y en Puerto Rico. Mira para allá. Quiero decirte que estoy bien contento de que estés con nosotros, de que me diste la oportunidad de ayudarte y de producirte el programa de Archivo Deportivo. Y más que eso, estoy súper contento porque mencionaste algo hace unos minutos y es que quieres llegar a un público joven. Criollo PRTV llega al público joven y eso es lo que quiero hacer, unir su conocimiento, su plataforma con Criollo PRTV y así podemos llegar a más lejos. Y estoy tan contento de que esto se va a dar ya mismo. Y quiero ver los jóvenes interactuando con estas grandiosas historias de estos grandiosos titanes del deporte en Puerto Rico que no conocen, porque pues, por aquello de que la educación en ese aspecto no ha empujado lo suficiente para que llegue ahí, pero para eso está ahora Archivo Deportivo en Criollo PRTV. Y estoy súper agradecido y contento de que me den la oportunidad de unirte y trabajar contigo para eso. Bueno, para eso estamos. Y hay que darle, y antes de eso, hay que darle las gracias a Miguel. Miguel Martínez. Miguel Martínez, el profesor Miguel Martínez, retirado de la Ponce High, que él fue la conexión entre usted y yo. Él me dio clase en la Ponce High, maestro de historia. Me acuerdo que me dio maestro de historia de América Latina. Y de ahí cuadramos, tuvimos una buena conexión. Él me vacilaba mucho porque yo imitaba en los talent shows a Ricky Martin. Hace 20 y pico de años de eso, cuando era flaco y parecía un hombre elegante para aquel tiempo. Después, Cuando tú boxeabas. después boxeé, me fui para Nueva York, boxeé en Nueva York, competí, fui a Canadá.
Boston, competí en el teatro del Madison Square Garden, a la parte de atrás. Eso es otro mundo allá adentro. Fui a Texas. Y sí, pues estuve en los Golden Glove, competí en esos torneos y conocí muchos boxeadores famosos que se daban la vuelta y miraban quién eran los nuevos prospectos y todo eso. Y fue una experiencia increíble. Pues mira, una de las cosas que yo tengo, yo soy coleccionista también. Tengo una colección de guantes de boxeo. Mira para allá. eh, Tito Trinidad, Miguel Cotto, Chewy Torres, Wally Smith, que fue árbitro. O sea que hay muchas cosas que estos jóvenes se pueden motivar. Y eso pues es lo que nosotros queremos, que cuando tú puedas discutir con la base histórica, que tú puedes decir, mira, el mejor boxeador de Puerto Rico fue fulano de tal, pero ¿por qué? O sea, el por qué es bien importante, Los datos. sacar la información por qué, no porque tú lo leíste, sino porque lo estudiaste y lo leíste, obviamente, pero lo estudiaste. Y para eso, pues, ese archivo deportivo, pues, le puede dar, ¿verdad? La Ese toque. información. En esto de estos 40 años envuelto en el deporte, yo he conocido gente que, que no sueltan prenda, pero son grandes atletas y grandes personalidades. O sea, hubo gente que no me dio ni las gracias, pero cuando murieron todos su información, lo botaron al zafacón. Imagínate, personas como esas es que uno muchas veces está viviendo en carne propia. ¿Ves? Y no, ¿verdad? No, es que no es para decir nombre, pero hay muchas personas que tienen muchos nombres, pero la familia quizás no respaldó eh, la labor que hizo esa persona en el deporte. Wow. ¿Ves? Y los zafacones son parte de la historia también, Increíble, definitivamente. increíble. Para ir ya terminando con este maravilloso programa que tenemos en el día de hoy, ¿qué es el impacto que tú quieres crear con esta plataforma que tenemos aquí ahora con lo que es Archivo Deportivo? Además de educar, ¿qué más tú quieres que se logre si es posible? Pues mira, estamos en el mundo cibernético. Casi todo, no todo, está en Internet. Casi todo, pero no todo. Yo te doy el nombre de 4 o 5 personas, búscalo y tú no vas a ver, Internet te va a decir, esa persona no existe. Y yo quiero que estos jóvenes entiendan de la importancia que tienen el pasado, pero que ese pasado es importante porque un futuro se va a hacer ese tipo de historia. Me explico. Es importante la historia de Picolín Ortiz, pero más importante saber quién fue Teo Cruz, quién fue Rubén Adorno, quién fue Rafael Valle, quién fue Tinajón Feliciano, quién fue Pachín Vicén, quién fue Alquerio Torres o quién fue Onofre Calvalleira. O sea que yo te he dado ahí un sinnúmero de personas que cualquier joven no sabe quiénes son, solamente te van a conocer el de momento, que sería Piculín Ortiz. O sea que este programa de archivo deportivo lo que pretende es, aparte como tú dices, educar, es que el muchacho tenga ese conocimiento de cuando habla de béisbol, sepa quién fue Pancho Coimbre. Que Pancho no jugó Grandes Ligas, pero fue mejor pelotero estadísticamente en Puerto Rico que Roberto Clemente. Wow. ¿Eh? Y así mismo fue Cadena Márquez. Te estoy hablando a nivel de Puerto Rico. O sea que sepan y puedan discernir entre lo que es el atleta superatleta y lo que es un atleta como tal. Hay unas palabras que también la gente tiene que empezar a conocer. Lo que es el atleta.
lo que es el propulsor del deporte, el que es quién es el coach, quién es el dueño del equipo. O sea, hay un sinnúmero de personas que están envueltas en el campo del deporte y cada uno tiene una función social, una función, ¿verdad? Que son diferentes. Y eso muchas veces tú sabes, puede ser maestro de educación física, no necesariamente. El Comité Olímpico de Puerto Rico, allí hay pocos maestros de educación física, allí son abogados, ingenieros y doctores. ¿Eh? O sea que es bien importante que la gente sepa la importancia que tiene el deporte colectivamente. Nosotros estamos ya hablando con César Trabanco, el doctor César Trabanco, actualmente es el presidente de la Federación de Voleibol de Puerto Rico. Y así tenemos un sinnúmero de personas que queremos traer a esa plataforma, que nos hablen de la historia, pero también nos hablen de su vida. Claro que sí. ¿Ve? Porque es bien fácil quizás llegar a ser presidente, pero todo ese proceso tuvo que ver unos pasos, ¿ves? Y así pues queremos, ¿verdad? Que nosotros a través de este programa pues ese balance, jóvenes y viejos. Ahora, los jóvenes tenemos que ser más interactivos porque muchas veces los jóvenes no hablan mucho. Ujú. Entonces tú tienes que buscarle la manera más informal para poder, ¿verdad? Que puedan hablar. Que ya estás cuadrando algo, más o menos, no me des un adelanto como tal de nombre y apellido de personas, pero ¿en qué estamos trabajando para empezar a arrancar el próximo Pues mira, programa? estamos trabajando ya con los dos maestros, eh, uno de historia y otro de educación física. Estamos trabajando ya con una entrevista a un atleta del pasado. Estamos trabajando con el director de deporte del municipio de Ponce. Sabe que Ponce es bien seguidor del deporte. Ujú. Estamos trabajando a ver cómo tú me ayudas para ver si los Mirla aceptan una entrevista, porque nos gustaría saber por qué ellos compraron un equipo. Ujú. O sea, cuál es el perfil de ellos. Todo el mundo sabe que son empresarios, pero jugaste baloncesto, jugaste béisbol. O sea, hay unas cosas que se pueden preguntar Eso es buena. y no, o sea, y son preguntas que no queremos ofender a nadie, Ujú, ujú. simplemente hacer preguntas. Sí, sí. Sí, Sí, bueno, si se ofende otra cosa, sí, pero sí, no, es siempre, oye, a mí siempre me cautiva el preguntar el porqué de las cosas, y no es porque estoy cuestionándote a ti como persona por lo que estás haciendo, simplemente, ¿por qué lo haces? ¿Me entiendes? Es un porqué simple, no es un porqué de juzgarte. Y siempre esa parte me encanta decir, mira, fulano es el dueño de tal equipo, yo quiero saber, pero ¿por qué él compró el equipo? ¿Qué vio él en ese equipo que dijo, yo quiero ser el apoderado de este equipo? Y eso es bien importante. Ahora mismo yo tengo un amigo que también podemos traerlo aquí. Él vive en Ponce, reside en Ponce, lleva muchos años viviendo en Ponce, pero es un argentino y es el dueño del equipo de Ponce FC, del equipo profesional de fútbol. el equipo campeón, Equipo campeón de Ponce, correcto. de todo Puerto Rico, que ganó este año, hace una semana y media atrás. Así que eso también sería una persona increíble tenerlo aquí en el programa y preguntarle por qué está aquí haciendo todo lo que está haciendo, por qué escogió Ponce. Esa es la sede principal de su equipo profesional, que su equipo compone de atletas de todo tipo de todas partes de América Latina, de Colombia, de Venezuela, tiene argentinos, otros argentinos aquí en Ponce, él tiene hondureños, tiene de Brasil, tiene gente de Canadá, tiene gente de Europa en el equipo de Ponce, Ujú. que eso es algo que yo menciono porque aquí todos nos enfocamos en Ponce, Ponce, Ponce y los jugadores de Ponce, pero detrás del equipo de Ponce, ¿quiénes son los jugadores? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron jugar a favor del equipo de Ponce? Y eso es algo que vamos a entrar poco a poco y vamos a hablar de eso.
¿no? Y hay una rica historia del balompié en Ponce que la gente tampoco la desconoce. Exactamente. Y vamos a hablar de eso. Así que gracias un millón por aceptar esta propuesta conmigo, por trabajarlo, por desarrollarla conmigo. Y estoy súper emocionado y loco porque arranquemos por ahí para abajo. Bueno, y esperamos a ver cuándo comenzamos. Yo, por mí, empezamos la semana que viene, ya rápido. Ya está, ya está, ya está. La semana que viene cuadramos, tú me dices, el día. Así que gracias por estar aquí una vez más y estoy súper contento y un saludito que quieras dar a alguien. Pues solamente esté pendiente al archivo deportivo. ¿Usted quiere aprender de deporte? ¿Quiere discutir de deporte? Pues mire, vea archivo deportivo y va a aprender mucho, se lo garantizo. Brutal, brutal. Así que, mi gente, gracias por estar aquí. Si llegó hasta el final de este programa, oye, acuérdate que si estás viendo este programa, dale a la campanita, suscríbete al canal. Es bien importante que le digamos a todos que se suscriban. Mientras más personas se suscriban, va a ayudar a que el programa vaya y llegue lo más lejos posible. No solamente se quede aquí en la isla, pero llegue a Estados Unidos, llegue a España, llegue a México. Ahora mismo encontré que México nos está viendo mucho. La gente de México está viendo Criollo PRTV. Así que si podemos llegar a esta información que tenemos, que la gente de México pueda saber de nuestros atletas y qué está pasando en Puerto Rico mediante la plataforma de nosotros, para mí es súper maravilloso que está sucediendo eso. Así que, como dije al principio, dale a la campanita, suscríbete y coméntame. Déjame saber qué es lo que tú quieres, qué te interesa, qué temas te gustaría que el profesor Héctor Díaz Salich traiga a colación. Déjanos saber. Así que hasta la próxima. Los quiero mucho. Chao.